O sea que Sí, tú a los 40 vas a ser millonaria. sí, si Impresionante. te si te hubiese conocido antes, Carlos. ¿Cómo convertirse en inversionista arrendando camas, no habitaciones? Camas, camas camarote. Es impresionante la rentabilidad hoy, Blanquita, en Italia, en Milán, donde muchos dicen muy caro, siendo una empleada que cuida ancianos, ya tiene 5 propiedades. Increíble. Arrendando camas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo compró la primera propiedad sin plata, sin tener empleo? De una manera increíble, aplicando estas reglas que tú también puedes hacer. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Blanca, ¿cómo estás? ¿En dónde estás tú? Yo estoy acá en Milano, me encuentro en Italia, En Italia. Ya en tienes tu Italia. tono de italiano, pero ¿de dónde eres? Tú no eres italiana, ¿de dónde eres? No, soy de Ecuador, que ya tengo acá 10 años, estoy Ajá. por acá ¿Cuántos años y tienes? tengo 34 años, Ajá. tengo Bueno, 34 años. entonces tú tienes todas las razones para que una persona diga, yo estoy acá en este país como inmigrante y no progreso y me va a tocar hacer un trabajo sucio de cuidar una señora y no he podido progresar y los italianos nos dicen sudacas o racistas o no sé cuál, pero en vez de eso, cuando hiciste la mentoría conmigo, me contaste, primero yo me aterré, bueno, pero esta muchacha cuida a una persona y está invirtiendo en la mentoría, pero lo que más me sorprendió es que no solo eso, sino que tienes ya ingresos pasivos. Entonces, en vez de ser la víctima, que pobrecita, esta vieja rica me explota, ¿cierto? Dices, no, estás enamorada de la persona que te cuida y conectada con la gratitud. Me imagino que como todas las personas tendrán sus rollos, como los tienes tú, como los tengo yo, pero tú te has adaptado a eso y entonces ahora nos vas a contar esa historia. Lo que vas a aprender hoy no solamente te va a decir cómo con poco dinero puedes hacerlo, sino cómo lo hace ella mientras maneja un empleo casi 24 horas, ¿o no? Porque tú tienes una persona mayor que tiene limitaciones y tú estás siendo responsable por esa persona. No, es que ya, por favor, un Kleenex, ya comienzo conmovido con este inversionista, increíble. ¿Cómo fue tu camino, Blanquita? Ahora, yo ya llegué a Italia a los 25 años y empecé a cuidar a las viejitas, a meterme con las viejitas y a cuidarlas, ¿no? Y, hacía todo lo que es, todo el día, trabajaba con ellas y trabajé así 3 años. Después, al cuarto año, se me metió en la cabeza que quería comprar una casa acá en Italia, ¿no? Y se me metió que la quería alquilar, porque quería, o limpiar o hacer otras cosas y no pasar acá con de badante y todo, ¿no? ¿Qué es levadante? Y Perdóname. de cuidar a las viejitas. Ah, ya, o sea, que estaba, Sí. entonces querías hacer otras cosas. Sí, quería hacer otras cosas, Entonces dijiste, comprarme Voy a ver en qué me paso mi tiempo libre como empleada. Ah, ya sé, voy a comprar casas, ¿cierto? Sí, sí, sí. y alguien seguramente alguien te dijeron, estás loca, pero si eso no se alcanza, tú no eres italiana, además tú que siendo una pobre empleada que cuida viejitas, ¿quién le va a prestar a usted? En serio, mire, sea realista o no, más bien gaste esa plata, péguese un viajecito bien rico para Egipto, para Israel, para Brasil, bien chévere, ¿cierto? Sí, 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 eso sí es verdad. Pero no, Eh, yo tenía, en mi cabeza que quería una casa. Era mi sueño, desde Ujú. pequeña era mi sueño una casa y compré una casa en Ecuador, ¿no? Y en ese mismo momento me salió la casa de Italia, porque buscaba porque quería comprarla, pero no para mí, sino alquilarla. Era el negocio. Y Y, era el fíjate, negocio. y fíjate lo interesante, porque tú hubieras podido decir, ya estoy cansada de vivir como empleada en la casa de otra gente, que es el peor cuarto de todos, y yo quiero mi propio espacio. No, en vez de eso dijo, pues ya que otra gente me da en apartamentos lindos un buen cuarto que no me cobra y me pagan por vivir, voy a aprovechar para utilizar esa plata y comprar una casa y así yo la puedo arrendar, ¿de acuerdo? Sí,
sí, y sí, me sí, es divierto verdad, ganando plata. es verdad. Como una muchacha de 28 años inmigrante, que cuando somos inmigrantes sentimos que las cosas muchas veces son más grandes, Que más no sale, difíciles, no sale. que no nos salen, Sí, que nos excluyen, que es que, sí. y muchas son desafíos reales y muchos son desafíos del pensamiento, ¿cierto? ¿Cuál fue el apoyo o las lecturas o lo que hiciste como para confirmar esa intuición que tenías? La intuición era porque comencé a ver que se ganaba, y yo quería un lugar para llegar los fines de semana y llegar ahí, ¿no? Todos querían cobrarme mucho. Dije, no, si mejor me sale comprarla y pago lo mismo. Por eso fue que se me metió en la cabeza que quería comprar. Decía yo, botaba el dinero en vez de poder, dije, no, no, quiero comprar la Perfecto. casa Bueno, y, ah, hasta ahí es el pensamiento normal, ¿no? Pero ¿para qué botar la sí. plata en rentas y todo esto? Pero ahí es donde se Sí, muere la mayoría de las personas, porque ahí viene sí, la bifurcación. Una que dice, me encantaría, pero yo no tengo plata. ¿Quién me va a prestar siendo una empleada de que no tiene ni siquiera un puesto con una empresa? No tengo suficiente dinero sí, y aquí en Milán está muy caro. Si fuera en mi pueblito allá en Ecuador, sí, pero aquí en Milán está muy caro. Ahí se queda la mayoría de las personas. Otras como tú toman ese camino. ¿Cómo superaste esos miedos? busqué más de 30 casas y todas me salían que me tienes que dar algo de adelante, que quiero un porcentaje. Entonces yo me metí en la cabeza y dije, ¿no será que sin porcentaje, no se podrá solo pedir al banco todo, ¿no? Y hablamos con el dueño y el dueño me dijo, estoy de acuerdo, yo le ayudo, niña, yo hago el 100% porque a mí me faltaba todo el dinero, mejor dicho, yo no tenía No tenías nada, nada. no tenía Lo único que nada, tenías nada. era la idea. Oye, pero tú estabas loca, en serio. Increíble. ¿Cómo a una persona loca le dan una casa? En serio, no entiendo. Una persona loca, extranjera, discriminada, con un empleo de miércoles y ahora va a comprar una casa y además se va a traer a pedir 100%, porque no, él tan descarada que busca propiedades y además le dice a la gente, no tengo plata. ¿Cuánto tiene cuota inicial? Cero. ¿Cuánto necesita de crédito? Cero. 100%, ¿sí? Sin pena. Pero mira, eso sí es ser sinvergüenza, ¿no? Eso es ser sinvergüenza. No te importa, ¿cierto? No, no, porque me dijeron que sí, sí se podía, ¿no? Y yo preguntaba a todo el mundo, a las 20 casas preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y le di casi 7 meses fueron, 7 meses de Perfecto. búsqueda, Y la mayoría te decía que no. ¿Estamos de acuerdo? que no, La mayoría que no. porque eso es, ella es que la gente, ay, sí, es que ella tan de buenas que encontró un alma caritativa que no, no. Todos le No, decían no, le decían bruta, le decían eso no se puede, y que usted sí es ingenua, usted no va a encontrar sí, eso, y usted, cómo se atreve esta muchacha a venir aquí tan descarada a pedirme 100% si ni siquiera tiene crédito, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando mi tía decía la importancia de saber hacerse el bruto, ¿cierto? Sí, sí, ¿cómo? ¿Soy bruto? Sí, sí, sí. Entonces, como soy sí, bruto, sí, voy y pregunto en la siguiente porque soy bruto, ¿cierto? sí, eso sí es verdad. Necia, 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 yo necia, tu quería la mamá casa, decía, quería la usted sí casa. es bruta, no, mija, usted sí. A mí mi mamá me decía, usted va a salir adelante no por inteligente, sino por bruto, mijo, porque le mete algo en la cabeza y dale, y dale, y dale, y dale. ¿Sí o no? ¿Así eres tú o no? Sí. Sí, así soy yo. Te Cuando se decían me que no. mete algo, eso tiene que ser y sale, Ajá. y me sale, pero tarda un poco, pero me sale, A todos nos me tarda un sale, me poco. sale, me sale. Exactamente. Y entonces encontraste esta casa, ¿qué características tenía? ¿Cuánto valía esa casa cuando la compraste? Esta casa costaba en euros 110.000. 110.000 euros, que son como $140.000, más o menos, ¿cierto? Sí, Y bueno, sí, y una pregunta, ¿cuánto ganabas en ese momento? ni 800 euros. Uy, es una sinvergüenza, ¿no? Una pregunta, aunque No, sea no, los de, no, ahí no trabajaba, ni no, trabajaba. ¿en serio? No.
Pero usted está peor que yo. Yo no soy capaz. Tan descarado, yo no soy. No. ¿Cómo es de descarada que va a buscar una casa en un país que no es el suyo? ¿Hablabas italiano? Sí, sí hablaba Bueno, al italiano. menos algo, ¿no? Hablabas italiano y no tenías Pero, puesto no es que cosas, hablaba cosas, que tanto. más o menos, ¿cierto? Listo. Y entonces No, vas y buscas tu casa y valía 120.000 euros. ¿Y cómo hiciste el 120.000. negocio? El, Explícame. propie- el propietario, le dije, porque me dijo el broker, se dice, Ujú. ¿cómo es? El broker, Qué me es el dijo vendedor? Sí. que buscara en 150.000, que el propietario la cerrara en 150.000. Y entonces el propietario era de acuerdo con estos 150.000, con Ujú. todos gastos, con los gastos de De agencia, escritura y todo. gastos del broker, Ujú. gastos de escritura, todo, 150.000. O sea que Ajá. lo que tú lograste es que el avalúo de la casa era 150.000, que en últimas era el precio del mercado y el dueño te hizo ese descuento, porque en últimas es un Sí, descuento porque el banco hace el avalúo, no es que, sí, cuando el sí, banco hace el avalúo, el banco decía, o sea que tú compraste con porque 25% de descuento, sí, porque la pericia se dice, el la avalúo, sí, pericia exacto. cargaba 150, 170.000, cogía No, la casa, ciento setenta no puede mil. ser. No, yo me voy para mi... Ya. Y Milán, que es tan hermosa la ciudad. Entonces compraste Sí, esa casa sí. de 170.000, la pobre muchachita que no tenía empleo, ¿cierto? De Cerca de un 25 años, hospital, cerca cerca de de un un hospital. hospital. ¿Y qué características Mm, tenía esa casa? El que entraba no la quería para nada. Ahorita la quiere, todo el mundo la quiere. Porque es lo que yo les digo a mis estudiantes, la peor Por- casa en el mejor vecindario, ¿de acuerdo? Lo que nadie quiere con la Sí, visión de sí, inversionista es la oportunidad. Y entonces el sí, vendedor sí, sí, seguramente era sí. flexible contigo porque él veía la cara de todos cuando llegaban a su casa y cuando vio que tú te enamoraste de la casa, él dijo, esta muchacha realmente le ve el potencial, luego yo le voy a ayudar pues porque te puede ayudar, Ah, pero él también hace la venta de su casa. sí, Entonces tú sí, sí, fuiste al sí, sí. banco y pediste, ¿y cómo te dieron crédito sin tener puesto? Yo saqué conmigo y a dos nombres, con el nombre de mi mami y el nombre mío. Salieron de dos. Y mi Ajá, mamá salió como primera, yo salí como segunda porque me hicieron como que se hubiera trabajado y yo recién un mes. la declaración, el certificado. La declaración, el Sí. certificado, pero todo legal. Ajá, todo Ujú. legal. Y mi mamá, en cambio, ella sí tenía ya 2 años de trabajo, ya tenía todo, estaba bien. Entonces tú coges la propiedad, no tenías dinero, con eso ya entiendo que tú compraste la propiedad, no pusiste cuota inicial y tampoco, y los gastos del cierre de las escrituras se las financió el mismo crédito, pero ¿cómo arreglaste la propiedad? Porque listo, ya tienes la propiedad, ahora ¿cómo la mejoraste? Yo no es que tanto la mejoré, ¿eh? De una la alquilé, de una. O sea, O sea, pero ¿qué le hiciste diferente para que se viera más bonita? no, poco a poco, poco a poco. Comencé primero porque de un lado estaba todo bien bonito y del otro lado estaba todo feo, porque son dos lados. Son 130 metros casi cuadrados. O sea, es condominial. Es Ujú. condominial. Yo le alquilé la parte de al lado en 600 rápido. Una vez que me la entregaron, la alquilé en 600. ¿Y cuánto valía la cuota de la hipoteca? 600, O sea que 600. la alquilaste y de una vez los Sí, inquilinos te pagaron la... sí, No, pero sí, sí sí, es sí, sí, descarado. sí. O sea, me está diciendo, compró la propiedad sin poner un centavo, consiguió descuento, consiguió crédito del banco y fuera de eso, como no tenía empleo, la arrendó para que el inquilino te pagara la primera cuota de la hipoteca porque la sinvergüenza, cabeza dura, no tenía ni siquiera para eso, pero lo hizo haciendo los números y sabiendo qué era lo que estaba haciendo, ¿cierto? Porque no es que estuviera loca, porque después de ver 30 casas ya sabía que era buena casa y que era mala casa, ¿o no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, y Y, del lado donde estaba feo, creé dos cuartitos. Me dejé un cuartito chiquito para mí y después el otro también lo alquilé. En ujú. 400 lo alquilé. De ahí ya me estaba dando ya 1.000
y de esas que ya me está dando 1000, hice un sopalco, porque era 3,5 metros de alto, y alquilé ese sopalco Que también. un sopalco es lo que llamamos un zarzo Como un adicional sobre altillo un creo que le altillo, exacto, llaman. un Sí, algo altillo. así. ¿Y el altillo cuánto te costó? Ven, poquísimo. Le ayudé yo a hacer al señor. Me habrá costado 300. No Solo puede ser. lo que es las herramientas le ayudé yo a hacer. E hicimos todo nosotros. Hicimos lo que es la esta y le Sí. pusimos las y ya estuvo. De ahí lo cerramos. O sea que estás recibiendo 1,400 por eso. Esa era una, sí, espérate. De ahí pasó el señor que llegó arriba del altillo, ¿no? Me Sí. dice, esta casa es muy grande, me dice. A usted mejor le conviene que haga Airbnb, que le dan más dinero todavía. Entonces me aloqué haciendo Airbnb. Me lancé por todos los lados porque yo ya no trabajaba, dejé el trabajo y me puse a hacer Airbnb. 4 años, Viviendo en esa habitación. sí, viviendo en una habitación chiquitita. ¿Y cuánto te ganabas? Primero, digamos que yo cobraba por día 50 por el cuarto que te digo que lo alquilaba primero en 600, Ujú, 50 por día. ujú. Y se comenzó a llenar y comencé también a alquilar la mía, el pedacito mío. Y de ahí comenzamos a ser más grandes. Y de ahí la señora del otro lado que te digo, hicimos ahí camarotes de cuatro. No. 4 camarotes, 8 personas. O sea, tú casi que pones es un cementerio con puertas abiertas, o sea, que la gente llegaba y se metía en un hueco y tú le cobrabas por el hueco. No, no, Sí. no, no. Pero explícame un poco, y de verdad, explícame el concepto. ¿Cómo era? Y de verdad, cuando dices camaretos son que, o sea, como unas camas camarotes, ¿cierto? Unas camas donde. Dobles, Exacto. dobles, es Entonces, una entonces, abajo. en el mismo cuarto, en vez de arrendar el cuarto, sacabas camarotes y arrendabas Ocho. 8 Ocho, cuartos. 8 personas, 8, ocho entonces personas, eran 4 mochileros, camarotes. gente que Sí, llegaba con su mochileros, mochilera, ¿cierto? Y le cobrabas cuánto por la noche. 15 por noche. Wow, o sea que eso lo cobrabas primero, si era 600 dividido 30 son 20 por noche, ¿de acuerdo? Ahora después dijiste, no, voy a arrendar eso por Airbnb, te daba 50 por 30, pues no, asumiendo que te daba 1,500, dividido por 30 te daba 50, pero ahora tú tienes 8, que son 15 por 8, te da 120, no. Y no, pero, o sea, cada vez más sinvergüenza, ¿o no? O sea que de 20 subiste 6 veces el valor y de verdad impresionante. ¿Y cuántos Sí. baños tenías ahí? Primero tenía dos baños, primero tenía Sí. dos. Ve, ahora cambió todo. Llegó la pandemia, cambió todo. Pero lo que me parece fascinante es que estabas ganando solamente con esos, o sea, el potencial, obviamente que nos tienes arrendados todos, un potencial de ingresos de 3,600 euros y que Sí, seguramente tenías algo adicional que les vendías o no. Les vendías, bueno, si quieres respirar más sí, profundo, le cobro 5 euros más. Esto, sí, eh, sí, 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 sí. ¿qué más les cobraba? Si quieres la toalla, lo que es la toalla, había gente que solo quería dejar solo la maleta, 10 euros por la maleta por hora, así, tipo ¿Por así. hora? Sí, por No, hora, no, 10, no, no, 10. mira, Blanquita, tú eres mi amiga, por favor, no olvides. Esta mujer es peligrosa. Por hora, mejor dicho, más caro que el Hilton. Guardar la maleta en el Hilton te cobran 10 por hora, con eso compras una habitación, una suite en el Hilton, pero tú cobras al pobre mochilero 10 horas, 10 horas. No. Sí. Y lo peor es que seguro te los pagan, eso es lo peor. Sí, porque lo que pasa es que decían que yo se los cuidaba mejor que dejarlos en un cajero porque se las robaban, es decir, Claro, porque y la decían gente en el tenía su terminal me las pasaporte, roban sus blancas, papeles, su sí. platica ahí guardada. Entonces, oye, ¿y cuánto te ganabas al mes? En el mejor mes, ¿cuánto te ganas? En el mejor mes, uff, sacaba bastante, unos 3,000 casi llegaba, 3,000 3,000. más lo que recibías por el de abajo. El de al lado Sí. sí, 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 siempre el de al lado es otro, o sea, O sea, casi en salían total, como ¿cuánto cinco ganabas? mil más o menos al mes, 5,000. casi 5,000. No, Pero no siempre al año, porque a veces te iba son pésimo, tres, ¿no?
Increíble. Bueno, pero Bueno, ahora cambió todo, cambió las listo. Pero entonces, modalidades. pero eso va a volver allá. Esperamos Sí, no, que eso va a se volver porque la gente va a volver. Pero bueno, cuéntame, entonces tú viene la crisis y cómo viene vuelves a la conseguir crisis. empleo. Viene la crisis y me muevo muy rápido y dije, hago cuartitos pequeños. Comienzo a hacer cuartitos, ¿no? Dividí la casa, una entrada la metí en un cuartito. Atrás de ese cuartito puse otro cuartito más, porque como dijeron, no, con la pandemia no se puede venir mucha gente, que entonces yo un cuartito 400, el otro cuartito 300, y el de atrás 600, y el de al lado pues 750. Wow. Ahorita vamos a los cuartos, vamos a los camarotes, las reglas. Entonces, para arrendar los camarotes, tú las arriendas por Airbnb como si fuera un cuarto normal. O sea, tú vas y, o cómo es. No, pones las reglas ahí en el Airbnb, ¿no? Y pones que son 4 camarotes que hay en ese cuarto y que si tú quieres uno, cuesta un huésped, cuesta Ujú. 15. Después del segundo huésped, cuesta otros 15. No, así hasta según el Ah, huésped que perfecto. venga. Pero Ajá. entonces, para un mochilero, para una persona que llega, un muchacho, una muchacha o una persona que está viajando con su mochila, 15 euros por tener eso. Y si, por ejemplo, la persona se va durante el día, puede dejar su maleta ahí, ¿cierto? Sí, ¿Y has tenido problemas con la gente? con la gente que no ha querido pagar, sí. ¿Y cuánto te cobra Airbnb de comisión? Por la noche te cobra 2 euros, por 2,26 € te cobra. El 15%. Perfecto, Sí, pero está bien. Esas son las reglas para los camarotes, ¿de acuerdo? sí, Listo. sí, Ahora, y eso lo manejas tú misma manejas la plataforma, tú manejas la gente. En sí. general no has tenido problema porque ponen las No, reglas. Listo. Entonces tú ganabas esa plata y esa plata, ¿qué porcentaje de esa plata ahorrabas? ahora yo, yo me puse a comprar otra casa en Ecuador. Ajá. Compré otra casa en Ecuador. Tengo dos allá en Ecuador, dos casas, ¿Y qué haces con, con ese mismo dinero. y cuánto estás ganando por las casas de Ecuador? En 300 la alquilé la casa de Ecuador, pero como llegó la pandemia, la señora esta se quiso quedar ahí y entonces le puse abogado y ahora la estoy votando. Pero una pregunta, después de que hablamos en el coaching, ¿qué vas a hacer con esa casa de Ecuador? La voy a vender. Exacto. La voy a Porque, vender. a ver, ¿en dónde es mejor invertir? ¿En Milán o en Ecuador? Déjame pensar. Es porque en Ecuador 9% y acá en Milán es 2%. O sea, no. ¿Y en dónde funciona mejor la ley? Así digan que así Acá los italianos se quejen, así todo. Exactamente. ¿Y en dónde vives tú? en Milán. ¿Y en dónde te vas a quedar? En Milán. Exactamente, o sea que ese es tu negocio y con lo que tú vendes esa casa y así, no importa que te demores, listo, tú has hecho lo que Sí, has hecho, lo mejor que has podido, ¿cuánto liquidez vas a traer para Italia? en vez. Es bastante. Porque solo debo 30.000 y la casa está en 110. Perfecto. O sea que treinta vas a mil. traer 110.000 euros, 110 Sí, mil 110 dólares, mil. que son 10.000 euros, con los 100.000 euros que haces en Milán. Compro una, 6 casas, creo. Claro, porque tú las conviertes en cuotas iniciales, ¿o no? O sea que Sí, tú a los 40 vas a ser millonaria. sí. Si Impresionante. te, si te hubiese conocido antes, Carlos, no Bueno, sé qué había y hecho. no sé, bueno, pero a los 34 años. Oye, pero cuéntame, y entonces decidiste trabajar y ahora cuidas a una señora. Ahora cuido una señora ¿Y cuánto y ganas? gano 900. Impresionante. Bueno, y cuéntame una cosa, Blanquita, ¿qué ha sido para ti la mentoría? ¿En qué te ha servido la mentoría? Me ha servido mucho, muchísimo, porque no sabía acá que se podía comprar una segunda casa Ajá. y tampoco sabía que se podía hablar con el propietario para que te venda una casa, porque a mí me salió una, pues. Esa es la segunda Milán. de Milano y ahora estoy cerrando una tercera, O sea que 100%. cuando yo te digo que un inmueble al año, tú me dices, no, Carlos, eso es muy poquito. Un inmueble al año, no, Carlos, eso es para principiantes. Porque yo me doy vueltas y
y encuentro casas. Me doy otra vuelta, me encuentro casas. Te quedas loca porque dices, esta casa me la vendieron, me la ofrecieron en 28 y la señora de acá me la está vendiendo en 115. O sea, no tiene sentido. Yo No tiene sentido. no creía que existía una cosa así, que en el Exacto. mismo giro existía una cosa así. Bueno, señorita, un placer, me conmueve, me entusiasma, me inspira. Realmente te felicito, vas a llegar muy Gracias, lejos, Carlos, de verdad. gracias. Impresionante, te voy a decir, hoy yo he hecho más de 200 podcasts y este es el primero que yo hago de cómo ganar arrendando camas. ¿Sí me entiendes? Porque tú estás arrendando camas, no estás arrendando camas. Camas. Bueno, entonces muchas gracias y de verdad, a ti que estás escuchando esto, mira las posibilidades que tienes. Increíble. Cualquier persona, ¿quién no tiene una cama adicional que pueda arrendar y puede comenzar con eso? Ni siquiera necesitas arrendar un cuarto, arrendar una cama adicional y empiezas con este concepto que hemos aprendido hoy. Tú puedes cambiar tu vida financiera. Mira, es increíblemente más rentable que arrendar un cuarto. Y yo te digo, mira, si tú no has crecido financieramente, si tú no tienes más paz, no es porque no puedas. No. Es porque estás pensando con pensamientos que no son ciertos, porque tienes todo lo que necesitas para ser feliz, para lograr lo que tú quieres en donde tú estés. Porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que tengas un día maravilloso.